Muy buenos días. Nos hemos reunido en el nombre del Señor para celebrar la Eucaristía, memorial de la pasión y resurrección del Señor, y banquete fraterno donde los creyentes nos encontramos y recibimos a Cristo que nos trae paz. Dispongámonos para tener este encuentro con el Señor Jesús en esta celebración. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, bienvenidos a esta Santa Misa. Nos disponemos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo nuestras faltas y pidamos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Santa Misa por la pronta recuperación de su salud y necesidades de Esther García Hernández, María del Rosario García Hernández, Miguel García Hernández, Columba Marisol Esqueda, Jesús Alatorre Contreras, Osvaldo Giovanni González Morán, Marta Beatriz Mendoza Ramírez, Ignacio Federico Mendoza Miller, familia López Esquivel, María Luisa Herrera, familia Ramírez García, familia de la Torre Ramírez, familia Ramírez Yáñez, familia Ramírez Arellano, familia Esqueda Ramírez, por las necesidades también de la familia Oliveros Maldonado, Maldonado Ramírez, Maldonado Grajeda, por el eterno descanso de José Luis Martínez Márquez, Carlos Escalera Aguilar, Carmen González Acosta, Lorenza María Maldonado Mesa, Francisco Javier Sofía Guerrero García, Arturo Ramírez Aguilar, Luis Felipe Ramírez García, Ramón Jiménez, Elpidia Escobedo, Gerardo de la Torre, Micael Hernández Zaragoza, Polinar García, Juanita Murillo, Catalina Aguilar, Juan Ramírez, María Isabel Ramírez Aguilar, Juan Ramírez Aguilar, María Elena García Hernández, María Luisa García Hernández. Benditas ánimas. También quiero ofrecer esta misa por cada uno de ustedes aquí presentes, por los hermanos que viven la Eucaristía por el canal de YouTube, por sus familias, sus necesidades, sus enfermos, sus difuntos. También por la Madre Susi, que nos acompaña aquí en esta Santa Misa, para que Dios la colme de bendiciones.
Señor Dios, que relevaste, que cuidas de todos con amor paterno, concede benigno que los hombres, a quienes diste un mismo origen, no solo formen en la paz una sola familia, sino también vivan siempre unidos con espíritu fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. San Pablo nos enseña que Jesús es la piedra angular de la Iglesia, que Él es el fundamento. San Lucas en el Evangelio recalca que la oración es la raíz de la vida cristiana. La elección de los 12 apóstoles es una de las más importantes realizadas por Jesús. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuánto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes, y van a pleitar hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no. Ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. ¿Todos? El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. De pie. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor,
para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. ¿Qué decisión tan importante tomó nuestro Señor para que de entre los discípulos, que eran muchos, los discípulos son aquellos que siguen al Señor con la finalidad de aprender de Él? Y el evangelista hoy nos deja ver cómo el Señor pasó toda la noche en oración para que de entre los discípulos eligiera a los apóstoles. Si los discípulos son aquellos que siguen al Señor para aprender de Él, entonces, ¿qué son los apóstoles? Son aquellos que han aprendido del Señor y van a ser enviados para enseñar de lo que del Señor han aprendido. Dice el documento de Aparecida que todo bautizado es discípulo de Cristo, porque el bautismo nos compromete al seguimiento de Cristo con nuestro testimonio de vida, con ese compromiso de nuestro bautismo a vivir en el seguimiento de Cristo para aprender de Él. Y cada uno de nosotros, por el sacramento del bautismo, somos discípulos de Cristo. Ahora, si los discípulos de Cristo son aquellos que lo siguen para aprender de Él, y por el bautismo cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo, preguntémonos: ¿me esfuerzo y me preocupo por aprender de Jesús? Y una vez que he aprendido de Jesús, trato de vivir de lo que de Jesús he aprendido.
De ahí pues que si esto no sucede, por eso la gente allá afuera cuando nos ve, ni siquiera se imagina que has venido a misa de 9. ¿Por qué? Porque la vida y el comportamiento no es conforme a los criterios de Jesús. Es más, cuando llegas a tu casa, quizás por tu manera de llegar, te digan, y acabas de venir de misa, y mira cómo vienes, enojándote, renegando, gritando. Yo no digo que no tengas autoridad en tu casa, pero hay que ver de qué manera hacemos esa autoridad de nuestro hogar, si es en verdad autoridad o es autoritarismo. Que muchos queremos que nos obedezcan a través de gritos, a través de palabras altisonantes. Por eso, hermanos, una vez que hemos aprendido de Cristo, en ese seguimiento como discípulos, tenemos que dar un paso a ser apóstoles, es decir, a comprometernos en nuestra comunidad parroquial realizando un apostolado, para que desde ahí proyectemos de lo que de Cristo hemos aprendido. O simplemente desde tu familia proyectar con tu vida, con tu testimonio, lo que de Cristo has aprendido. Si no hemos sido capaces de ser discípulos de Cristo, porque no nos hemos decidido a seguirle en el compromiso de nuestra vida, en la perseverancia de la gracia, ¿vamos a ser capaces de ser apóstoles? El apóstol, decía, es aquel que va a enseñar lo aprendido. Y esto lo deberían de entender los padres de familia, que son los principales maestros de sus hijos, que deberían de enseñar a Cristo con su vida, con su comportamiento, con sus consejos. Es muy triste descubrir a un padre de familia, a una madre de familia, sumergidos en la ignorancia religiosa. Que te pregunten tus hijos, oye, ¿y quién es Dios? Que te pregunten tus hijos, ¿y a qué vamos a misa? ¿Y para qué rezamos? Que te pregunten tus hijos, ¿y qué significa persinarse? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estés sentado en misa y que luego te pongas de pie y que luego te hinques? ¿Qué significa? Hay muchas preguntas en las cuales no hemos sabido responder, en las cuales ustedes, padres, madres de familia, no han sabido responder a sus hijos, porque les ha faltado aprender de Cristo, instruirse en su fe, preocuparse por aprender. Hoy en día hemos descubierto que nos hemos conformado con la catequesis, con la enseñanza infantil que recibimos, para que nos dieran los sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Hoy en día los niños reciben una catequesis para recibir la confirmación. Tú y yo a esta edad, en nuestro tiempo, no recibimos ninguna catequesis. Pregúntate, ¿te preocupas por saber cuál es esa catequesis que tus hijos, que tus nietos están recibiendo para recibir
el sacramento de la confirmación que tú y que yo recibimos de niños y nunca nos catequizaron? ¿Te has preocupado qué dicen los catecismos de hoy en día de tus hijos, de tus nietos? Hermanos, hoy el Señor nos invita a tomar conciencia de que somos discípulos en ese seguimiento y proceso de aprendizaje para después ser apóstoles, instruir, enseñar, ser enviados a los demás. Tú, padre, madre, repito, deberías de ser discípulo, sí, pero también apóstol, capaz de enseñar y de instruir a quienes tienes a tu cargo. Hoy pidamos en esta Santa Misa preocuparnos por ser verdaderamente discípulos en el seguimiento de nuestra vida a través de un camino de conversión en la gracia y aprender de Cristo los criterios y los valores del Evangelio para luego ser enviados para proyectar, para enseñar, para instruir, empezando por los que tienes en tu casa. Que así sea. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oblación y nuestro corazón. Recíbelo, oh Dios, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales, con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirvan para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En el silencio de nuestro corazón pidamos por nuestros difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Por los hermanos que viven la Eucaristía por el canal de YouTube, hagamos la comunión espiritual diciendo: yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos instantes, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo todo a ti. Haz, Señor Jesús, que nunca jamás el pecado me separe de ti. Amén. El Señor nos alimenta con el pan bajado del cielo. Él será para nosotros alimento de salvación. Acerquémonos con un corazón limpio a recibirlo con fe. Dios mío, acércate a mí, paloma Sedienta, que vuela hacia mí, paloma sedienta, que vuela hacia mí. Arroyos de amores del alma solís, suspiros de fuego al cielo subir, al cielo subir. Dios mío, acércate a mí, paloma sedienta, que vuela
Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros y laicos comprometidos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. Ángeles y santos, ayudadme a bendecir. A Jesús sacramentado que acabo de recibir, Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo. confórtame, Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me separe de ti, del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte. llámame Y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a vivir con fe y a dar testimonio de lo que hemos celebrado, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Igualmente, Padre. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor.